tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia que es parte de nuestro exitoso programa de webinars. Esta tarde tengo el honor de presentar a nuestra distinguida expositora, la doctora Graciela Sara Giachino Regazzoni. La doctora Sandoval me ha pedido transmitirles un muy especial saludo y lamenta no poder estar acá por compromisos adquiridos con anterioridad. El tema que nos convoca hoy es de gran relevancia: factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas de la niñez y la adolescencia, enmarcado dentro del contexto avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas en la niñez. Permítanme presentarles a la destacada profesional que nos honra con su presencia. La doctora Graciela Sara Giachino Regazzoni es médica egresada de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, donde también hizo un posgrado en pediatría general. Posteriormente se especializó en endocrinología en niños y diabetología infantil en el Hospital Edward Herriot y la Universidad de Claude Bernard, ubicados en Lyon, Francia. En 1989 se incorporó a la Universidad de El Salvador. Entre su amplia experiencia profesional se destaca: desde 1987 forma parte del Servicio de Endocrinología y Metabolismo Infantil del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom como médico de staff. Desde el 2009 es docente de endocrinología y metabolismo en niños del posgrado de Pediatría General de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Hasta 2009 fue la encargada del programa para niños y adolescentes con diabetes de la Asociación Salvadoreña de Diabéticos ASADI. Desde 2009 a la fecha es titular del Comité Nacional del Programa de Tamizaje Neonatal por Hipotiroidismo Congénito. Asimismo, es miembro activo de las siguientes reconocidas sociedades médicas: Asociación de Pediatría de El Salvador, Asociación de Endocrinología, Diabetes y Nutrición de El Salvador, Asociación Francesa de Endocrinología y Metabolismo, Sociedad Paraguaya de Pediatría. En cuanto a su producción académica y científica, la doctora Giachino es autora de múltiples artículos y ponencias tanto a nivel de país como internacionales en áreas como hipoglicemias, diabetes tipo 1 y 2, hipotiroidismo congénito, incidencia de enfermedades endocrinas en chicos y nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de la diabetes. Ha participado en estudios multicéntricos internacionales sobre esta enfermedad en recién nacidos, así como también en hiperinsulinismo congénito y otras enfermedades endocrinológicas infantiles. De 2013 a 2023 ha sido parte de equipos técnicos que han hecho guías clínicas y lineamientos nacionales de endocrinología y tamizaje neonatal, impulsados por el Ministerio de Salud. La doctora Giachino ha formado a muchas generaciones de especialistas, incluida mi persona, allá por el 94-98. Por ello, me honra darle muchas gracias por su disposición para compartir hoy su experiencia y sus conocimientos con todos nosotros. Querida doctora, le cedo la palabra, y a quienes nos acompañan en este espacio virtual les invito a dejar sus preguntas en el chat, las cuales van a ser respondidas al finalizar la ponencia. Doctora, es suya la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por todos sus elogios. Y hoy vamos a hablar de algo que ha evolucionado muchísimo en la endocrinología pediátrica, que es la fisiopatología del metabolismo y de los factores de riesgo para enfermedades cardiometabólicas en la niñez y en la adolescencia. Pero quizás antes de adentrarnos en el tema,
tenemos que estar bien claros con esto que sacó la revista Diabetes Care en el 2015, en donde la Organización Mundial de la Salud establece los rangos de glicemia y también la Asociación Americana de Diabetes. Fíjense que es normal la glucosa en ayunas de 70 a 100 y 2 horas después de comer hasta 120. Con hemoglobinas glicoxiladas A1C, que como ustedes saben, esto marca cómo ha estado el paciente los 3 a 4 últimos meses de su control glicémico, es decir, cómo ha estado la glucosa del paciente en los 3 a 4 últimos meses. Y es 5.60%. Y si ustedes ven el semáforo, en rojo es diabetes cuando el paciente tiene igual o mayor la glucosa en ayunas de 126 y cuando el paciente tiene 2 horas después de comer mayor o igual a 200 o en cualquier momento del día usted le toma la glicemia y tiene mayor o igual a 200 con una hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 6.50%, eso es diabetes mellitus. Entonces, si vemos este semáforo, vamos a ver que hay un lapso entre lo que está normal y la diabetes mellitus. Antiguamente este lapso que está en naranja, como ustedes pueden ver, esto se llamaba intolerancia a los carbohidratos, luego se llamó diabetes química. Hoy las nuevas guías y la Organización Mundial de la Salud han establecido que se llama prediabetes, es decir, cuando en ayunas el paciente tiene de 101, 125 a 125 y 2 horas después de comer, el paciente tiene de 121 hasta 199, con hemoglobinas glicoxiladas mayores de 5.7% hasta 6.40%. Quiere decir que cuando el paciente se encuentra en el medio entre lo normal y lo diabético, se llama prediabetes. Pero mi profesor siempre decía que cuando uno pasa el umbral de lo normal y está prediabético, paga las mismas consecuencias, paga el mismo tributo en complicaciones macro y microvasculares. Entonces, ya conociendo esta definición, vamos a pasar ahora a la historia. Todo comienza en 1988, cuando Gerard Reaven hace la descripción inicial de los factores de riesgo, siempre en adultos, ¿verdad? Los factores de riesgo cardiovascular, lo que antes llamábamos síndrome X. Él pone que los factores de riesgo cardiovascular se deben sobre todo a la resistencia de la acción de la insulina, y entonces eso deterioraba los receptores insulínicos, ocasionando también dislipidemia, que puede ser mixta o solo por hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, pero él establecía que podía ser intolerancia a la glucosa o definitivamente diabetes mellitus tipo 2. Esto es en un antiguo Diabetes Care, donde dice rol de la insulinoresistencia, y desde 1988 se habla de la insulina resistencia en las enfermedades metabólicas humanas. En 1998, 10 años después, la Organización Mundial de la Salud, con el grupo de estudio europeo, que es elegir el grupo de estudio europeo para la insulinoresistencia, revisan lo que estaba haciendo
Gerard Riven, e intenta dar una definición alternativa al síndrome de insulinoresistencia. Como ustedes saben, síndrome es un conjunto de signos y síntomas que establecían la insulinoresistencia en adultos y que sabían que el paciente que tenía esto a largo o mediano plazo iba a terminar con una enfermedad metabólica, llámese hipertensión o diabetes mellitus, o ambas, que iban a comprometer la vida y también la salud del paciente. Entonces, en ese momento se aplicó solamente a las poblaciones no diabéticas, es decir, prediabéticas, y con una hiperinsulinemia en ayuna demostrada. Se tardaron otros 10 años para que estos diferentes grupos de estudios, como ustedes pueden ver en la diapositiva, la Asociación Americana de Colesterol, y luego en el 2003 la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos hizo un consenso, primero en el JAMA y luego en el Diabetes Care, en el 2003. Un consenso un poco complicado para hacer un diagnóstico de síndrome de insulinoresistencia. Fue en el 2004 que Deprez, en Quebec, hizo un estudio simple, cardiovascular, muy simple, en donde decía que el paciente que tiene insulinoresistencia en ayunas, más hipertrigliceridemia, más un aumento del diámetro de la cintura abdominal, ese era diagnosticado como síndrome de insulinoresistencia, hoy conocido como síndrome metabólico. Fue en el 2004 que la Asociación Francesa de Endocrinología da el premio a Apollinaire Bouchardin, en donde se presenta en Lyon un estudio siempre en adultos, pero adultos jóvenes, sobre la regulación de los genes de la insulina en el músculo y estas anomalías, cómo podían dar estos factores de riesgo cardiometabólicos muy precoces para traducirse en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ese estudio fue quizás lo que catapultó para que se pudiera hacer una definición concreta en adultos, que después, aunado a todos estos estudios, íbamos a tener la definición en niños. Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas que en realidad nos está mostrando la fractura metabólica, es decir, la descomposición del metabolismo que no se puede adaptar al medio ambiente. Es una enfermedad multifactorial, compleja, que, como decía mi profesor, que no es el que quiere, sino el que puede, porque tiene que tener un terreno genético predisponente con un fuerte componente del medio ambiente. Es decir, la epigenética aquí cuenta bastante. La primera anomalía metabólica detectada para iniciar esta enfermedad multifactorial es la insulinoresistencia, que aparece de manera precoz por deterioro de los receptores insulínicos de todas las membranas, de todas las células, de todo el cuerpo. Mucho tiempo antes de que aparezca la diabetes mellitus clínica. Es posible, entonces, en ese estudio fue posible inducir a individuos sanos que los acostaron durante mucho tiempo y con perfusión de lípidos, sin hacer una gota de ejercicio, y entonces tuvieron que cortar este trabajo porque hubo muchos angor pectoris, mucho trastorno, y entonces lo que hicieron fue, le hicieron perder peso, mejorar la calidad de lo que estaban comiendo, suspender la perfusión de lípidos, y entonces
La pérdida de peso mejoraba la sensibilidad, no se sabía bien en ese momento cómo, mejoraba la sensibilidad de los receptores insulínicos, la afinidad y la especificidad para la insulina en pacientes prediabéticos, reduciendo por este medio la insulina resistencia. Entonces, si queremos hacer un resumen, esto es la consecuencia de la adaptación del metabolismo, una mala adaptación del metabolismo a los cambios del medio ambiente que van a hacer que aumente la insulina resistencia. Esta gráfica en realidad es un poquito vieja, pero la traje porque en realidad es muy interesante. La normoglicemia, la prediabetes y la diabetes mellitus tipo 2. Y entonces ustedes van a ver que en las pruebas de tolerancia oral a la glucosa, la sensibilidad a la insulina, que está a la izquierda, la van a ver frente a la pantalla, está a la izquierda, van a ver cómo la sensibilidad, a medida que baja la sensibilidad, va a aumentar la glucosa y el paciente va a entrar más en riesgo de diabetes mellitus. Recordar que en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2, como la insulinoresistencia, se asocia una reducción de la expresión de los genes que van a codificar enzimas claves del metabolismo oxidativo y de la función de las mitocondrias. Tenemos que recordar también que las etnias tienen más, están más genéticamente predispuestas a la expresión de estos genes. Las afroamericanas 1.7%, las mexicoamericanas 1.9%, los indígenas americanos, que son los PIMA, que están todos recluidos en una reserva y ahí hacen los grandes estudios, el 2.8% tienen esta predisposición genética para la insulinoresistencia. Esta prevalencia en los niños de edad escolar está acompañada de 98% de obesidad, en donde el índice de masa corporal, que más tarde vamos a ver cómo es la fórmula, 28.5 kilogramos metro cuadrado. Generalmente tienen este problema de índice de masa corporal. Y la patología, esta gráfica también, es para recordarles que una persona que tiene normoglicemia en el momento que progresa a una prediabetes, ha perdido ya el 50% de la función de la célula beta pancreática, y para cuando tenga una diabetes, o sea, cuando hagamos el diagnóstico de diabetes mellitus, la pérdida funcional de las células beta, de la producción de insulina, es del 80%. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar antes de la pérdida de la función de la célula beta. Entonces, ya en el año 2010 aproximadamente, se comenzó a ver que todos estos estudios hechos en adultos, que eran evidentes científicamente, entonces esto se podía traslapar, se podía ver en niños. Cook, Ferranti y Tapia, Cook estaba en Inglaterra, Ferranti estaba en Italia y Tapia estaba en España. Entonces comenzaron a buscar estos criterios diagnósticos para tratar de que podamos definir el síndrome metabólico en niños. Entonces estos tomaron siempre perímetro de la cintura, glicemia en ayunos, lípidos, presión arterial,
y que el diagnóstico eran 3 o más criterios. Pues, en ese tiempo, ¿verdad? Era el perímetro de la cintura, vean ustedes, Cook es 90, 75 en Ferranti y 90 en Tapia. Los lípidos siempre están la hipertrigliceridemia y el colesterol HDL. La presión arterial, que si ustedes ven, no hay variaciones completamente. Entonces se llegó a la conclusión de que criterios así diagnósticos muy específicos para definir el síndrome metabólico en niños es bien difícil, porque en los niños depende del sexo, depende de la edad y depende del estadio puberal, ¿verdad? Vamos a ver una diapositiva en donde el estadio puberal es básico por el aumento de la insulinoresistencia normal que se tiene por el tsunami de hormonas puberales. Entonces, en el 2004 comienzan ya que los hallazgos provenientes de estudios en adultos aunados a la epidemia de obesidad de la infancia, han dado evidencia sobre el riesgo metabólico o de ruptura metabólica en este grupo etario, que daba a muy corto plazo diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y, por supuesto, un aumento precoz de la mortalidad en pacientes que tenían estos riesgos metabólicos. Un poquitito de estadísticas, la prevalencia en Estados Unidos, fíjense, adultos americanos mayores de 20 años, 1 de cada 3 tiene prediabetes. 9 de cada 10 con prediabetes no saben que la tienen. Y 50% y 50% desarrollarán diabetes tipo 2 sin saber que tienen ni prediabetes en 10 años. Entonces, en el 2002, un estudio que cambió la visión que teníamos todos nosotros sobre los factores de riesgo metabólicos cardiovasculares fue este estudio, el Bogaluz, donde daba una predictabilidad en chicos que tenían aumento de peso con insulinoresistencia y también en niños y en adolescentes. Entonces, este estudio, digamos, marca un hasta aquí y desde aquí. 718 niños que van de 8 a 17 años, seguidos por un periodo de 11.6 años. Y entonces ellos fueron bien prácticos y reunieron nada más que 4 factores, fíjense. El índice de masa corporal, lo que decían los demás estudios para adultos, la insulina ayunas, que es la que nos marca el problema de resistencia del receptor insulínico de membrana, la presión arterial sistólica, triglicéridos, high density lipoproteínas o lipoproteínas de muy alto peso molecular, en el cuartil más alto para la edad. Este estudio sugiere, en el 2002, que la obesidad en la infancia precede siempre al síndrome metabólico en la edad adulta, aunque no contesta la pregunta ¿por qué el 10 al 20% de niños obesos no presentan, de 100 niños obesos, el 80% presenta el síndrome metabólico y de un 10 a un 20% no lo presenta? Esa es una gran incógnita y los que vemos niños y vemos metabolismo nos damos cuenta que decimos, ¿cómo puede ser? A veces solo les sobran 10 libras y tienen muchos cambios en el estilo de vida, son atletas de alto rendimiento, comen bien,
y tienen una insulinoresistencia en ayunas de hasta 37. Entonces, ¿cómo puede ser? Y otros niños que les sobran hasta 48 libras, vemos que tienen una insulina de 10,5 en ayunas. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es en realidad el problema? ¿Cuál es la llave que nos puede dar en esto? Porque lo importante de esto es que los saquemos del síndrome metabólico, le abramos la puerta para que vayan a la normalidad y que se alejen de la enfermedad metabólica, porque es la única manera en que vamos a disminuir en la salud pública las enfermedades metabólicas más importantes, como es la diabetes, la hipertensión y los trastornos cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos? Vale, la obesidad, como ya estuvimos diciendo, vamos a ir de arriba de la obesidad, vamos a ir para la mano derecha de la pantalla, historia familiar de diabetes mellitus tipo 2, no tipo 1, tipo 2. En la tipo 2 hay mucho trastorno del receptor insulínico. Historia familiar de diabetes gestacional materna. ¿Por qué? Porque si el niño estuvo dentro de un horno metabólico durante 9 meses, entonces más el terreno predisponente es un paciente que debe de cuidarse del síndrome metabólico porque va directamente a una enfermedad metabólica. La hernia, como ya platicamos y ya vimos en la diapositiva. Lo otro muy importante y que nosotros los pediatras tenemos que recordar, todos los pacientes con pequeños, estas son las iniciales de pequeño para su edad gestacional. Entonces yo hablo muy mal el inglés y es small gestacional. Entonces los pequeños para su edad gestacional, esos son chicos que se debe de tener muy en cuenta y muy cuidados porque son los que pueden hacer talla baja, ruptura de la curva de crecimiento, síndrome metabólico y pubertad precoz. Entonces, este es un factor que aumenta el riesgo cardiovascular en un paciente. El género, que ya sabemos que son más en niñas que en varones, el síndrome de ovario poliquístico que va relacionado directamente con la insulinoresistencia, el fumar y los factores de la dieta alta en calorías, pocas fibras, muchas grasas saturadas y una técnica de alimentación tan controversial como son los ayunos prolongados. Cenan a las 8 de la noche, 7, 8 de la noche, y no desayunan hasta que llegan a la escuela o al colegio y que son las 9 o las 10 de la noche. Entonces, eso lo que va a hacer es levantar la insulina para tratar de que la euglicemia, y entonces el paciente levantando la insulina mantiene sus células neuronales hasta que vuelve a comer. Pero como eso es día con día, entonces es un trastorno, un error dietético sumamente importante del que debemos de anular en todos nuestros pacientes pediátricos. Y los embarazos, ¿verdad? Sobre todo los embarazos de las adolescentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico y cuáles son los factores de riesgo? La acantosis nigricans, volvemos eso negrito que se ve en todos las zonas o los pliegues en el cuello, en el pie del codo y de la rodilla. Viene de la palabra latina que significa acantosis, un espesamiento de la piel, y nigricans, un espesamiento de la piel negra.
Pero si ustedes miran, ven que el fondo del pliegue es el color del paciente. El hiperinsulinismo en ayunas, sobre todo, que es el que va a marcar el factor de riesgo cardiovascular, alteraciones de la glucosa, como es es la prediabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, incluso en niños, el síndrome de ovarios poliquísticos, las dislipidemias, sobre todo, pueden ser mixtas, pero sobre todo por hipertrigliceridemia, y el hígado graso. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que es lo que deberíamos hacer todos cuando tenemos un síndrome metabólico, cuando tenemos una insulinoresistencia, entonces hacer el diagnóstico. El diagnóstico es el índice COMA, homeostasis, model, assessment. Es en niños sanos, es un punto de corte de riesgo cardiovascular. Esto salió en Anales de Pediatría, que es el que usamos los índices del 2007. Este es el estudio que hicieron para darnos el punto de corte cardiovascular. Arriba tienen la unidad de endocrinología pediátrica de Madrid, de España, y este estudio se hizo en 372 niños sanos, todos de raza caucásica, 162 niñas, 210 niños, que de 1 a 18 años con diferentes estadios puberales. Escuchen eso. Diferentes estadios puberales. Excluyeron a todos los que probablemente tenían un factor de riesgo o presentaban el factor de riesgo. Prematuros, pequeños para su edad gestacional, enfermedades agudas o crónicas y prediabetes o diabetes. La fórmula del COMA. Esto es importante que se sepa y que la estén practicando cada vez que piden glucosa. Hay laboratorios que la dan, incluso ya cuando uno dice necesito glucosa en ayunas, insulina en ayunas, y el laboratorio, ya la computadora del laboratorio le saca el COMA. Pero si no tienen ese laboratorio, ustedes la pueden sacar. Es la glucosa, acuérdense que es un índice europeo y que ellos utilizan mililitros, y entonces vamos a pasar la glucosa en gramos, la utilizan en milimoles, perdón, la glucosa en gramos, por ejemplo, si tiene 88 miligramos, la pasamos en gramos, sería 0.88. Y la fórmula es por 5.55 para pasarla a milimoles de glucosa. Y multiplicamos la insulina en ayunas y la dividimos por una constante que es siempre permanente, que es 22.56. Entonces ese es el valor COMA del paciente. Esto es lo que ellos presentaron en el 2007, ese estudio de 730, ese estudio creo que eran 777 niños, y entonces la edad que la tenemos en este rango, de este lado, a la izquierda, vemos Tanner 1, es decir, impuber total. Para el impuber total tenemos de 1 a 12 meses de vida, de 13 a 36 meses de vida. Eso es fácil. Por ejemplo, tiene 10 años, tiene Tanner 1, se multiplica 12 por 10 y entonces tenemos, son 120 meses, ¿verdad? Y se le agrega los meses accesorios que faltan para tener los 11. Y ahí, acá ven ustedes, en niños, la media del COMA, en niñas y en total. Pero miren ustedes, cuando ya comenzamos
con el intervalo es de confianza, 95% de la media, y el Tanner 2, cuando ya comenzamos con ver en el niño un testículo que tiene 4 mililitros de volumen testicular en el varón, entonces eso ya es Tanner 2, ¿no? Esto es Tanner 2. Para el varón, 1.63. Saltamos de lo que es una media de menos de 1, casi 1, saltamos a 1.63, porque la resistencia insulínica aumenta, porque aumentan todas las hormonas que son, que aumentan la glucosa, y entonces tiene que aumentar decididamente la insulina para poder estar euglicémicos. Y entonces, en el Tanner 2 ya vamos a 1.63 en varones, y miren las niñas, en las niñas cuando los senos están, las glándulas mamarias tienen un desarrollo de la areola y del pezón, pero vistos de perfil no salen del plano del tórax, es un Tanner 2. Pero miren las niñas que pasan violentamente a 2.29 de insulinoresistencia. Entonces, eso es bien importante, porque en el Tanner 3, que estamos ya casi en la mitad y un poquito más del desarrollo puberal en varones con volumen testicular de 10 aproximadamente, y las niñas con un desarrollo mamario donde vistas de perfil sale del plano del tórax porque hay un surco mamario, entonces 2.74. Tanner 4, sobreviene la regla, 12 años. En el varón está aproximadamente de 15 a 18 de volumen testicular, y en las niñas están ya con regla, 2.92. Y el HOMA normal para una persona adulta es de 2.77. Como les vuelvo a decir, el desarrollo puberal es muy importante para la resistencia insulínica. Y entonces aquí les traje una gráfica que en realidad es la clasificación del peso corporal basada en el índice de masa. Lo pueden ver que el sobrepeso ya aumenta, que la obesidad es ya con 30 del índice de masa corporal, y vamos aumentando de acuerdo al tipo y clase de obesidad. ¿Cómo sacamos el índice de masa corporal? Es igual al peso en kilo dividido por la altura en metros cuadrados, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. ¿Y cuál es el vínculo entre la obesidad y las enfermedades cardiovasculares? Es inmenso. Miren ustedes en azul oscuro las enfermedades cardiovasculares, el vínculo con la obesidad y el cáncer, con la enfermedad renal crónica y con la diabetes mellitus. Pero con las enfermedades cardiovasculares es quizás uno de los más importantes, y a la izquierda vemos las muertes en millones. Entonces vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué le ofrecemos al paciente? Porque hay que tener bien consciente de que los padres no ven el deterioro metabólico, no lo ven, consultan porque el chico se marea, porque tiene cantosis nigricans, porque un pediatra le dijo: señora, su hijo no está bien, haga este examen, y lo encuentran despatarrado. Entonces, el tratamiento: cambio en el estilo de vida. Ese es el primero y fundamental, porque la epigenética va a ser sobre el terreno predisponente genético, va a destrozar el receptor. Entonces, cambian el estilo de vida,
La insulina resistencia en ayunas debe de desaparecer lo más posible. Dieta con fibra. Eso en chicos es un poco difícil porque les da muchos gases, sienten distensión abdominal. Entonces, en adultos parece que es mucho más fácil, pero la dieta con fibra tiene que ser un poco reducida en niños, fraccionada cada 2 o 3 horas, pequeñas comidas, exentas totalmente de glucosa y de sacarosa. Como tratamiento farmacológico, la metformina fue aprobada en 2001 por la FDA, está en el Pediatric, la pueden encontrar en esa reseña. Y en el 2019, en abril del 2019, en el New England Journal de Medicina, la liraglutide. La liraglutide es un GLP-1 que es llamado también incretina, que se da para las obesidades mórbidas y ese análogo del glucagón, del péptido glucagón, es el que está aprobado, pasó todas las barreras de la FDA, las saltó todas porque definitivamente es muy, pero muy bueno para las obesidades mórbidas. Los cambios en el estilo de vida, tanto en diabetes como en prediabetes, los cambios en el estilo de vida son la piedra angular del tratamiento. Reducir el peso, ejercicio, las fibras que estamos hablando, 35% de la energía debe ser grasa y 10% de las grasas saturadas. Entonces, las guías de los equipos, todos de los equipos europeos, la reducción de peso es esencial en personas prediabéticas. Se logra reducir el riesgo de los factores metabólicos, cardiometabólicos, solo con reducir del 5 al 7% del peso original de la primera consulta. La dieta siempre debe tener en cuenta las comorbilidades y las fuentes de carbohidratos deben de ser todas cereales, integrales, frutas y verduras. Como ustedes pueden ver, todas estas tienen pectina, celulosa, hemicelulosa, es decir, todos son glucosas, pero que no pasan rápidamente a la sangre, sino que en la digestión van por el intestino. Y debe mantenerse un seguimiento de metas. O sea, el paciente en un mes no va a cambiar de estilo de vida, eso es un engaño. El paciente 2 o 3 meses y después seguirlo, porque todas las cosas crónicas, todas las enfermedades crónicas tiende el paciente a tirar todo por la borda. Y lo más importante es que el núcleo familiar cambie, porque un niño de 8 o de 10 años, que es el que comencé comentando, no va a cambiar él solo, tiene que cambiar todo el entorno familiar y debe de hacerlo todo en el mismo seguimiento de metas. La segunda línea de prevención es la farmacológica, que es la metformina. Pero recuerden ustedes que la metformina solamente puede darse si las transaminasas están normales, porque un doble del valor normal de transaminasas impide totalmente administrar metformina a un paciente. Hay unos estudios que aquí pueden ver que han mejorado 31%, un estudio americano, un estudio indio 26%, un estudio finlandés 58% y un estudio chino de 65% que bloqueó la progresión de prediabetes a diabetes. Aquí le traigo algo que es muy importante y que es del 2019, cuando Tamborlán
publicó en abril del 2019 en el New England Journal of Medicina que la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños y en adolescentes está aumentando, eso lo sabemos, con un aumento impulsado por la obesidad infantil y por los factores de riesgos metabólicos cardiovasculares. La metformina y la insulina hasta ese momento eran los únicos tratamientos aprobados en este grupo de edad para personas con diabetes mellitus tipo 2 o lo de prediabetes. La discrepancia de estos dos tratamientos disponibles para los jóvenes en comparación con muchos aprobados para adultos siempre persiste, debido a la falta de ensayos completados con éxito para la aprobación de nuevos medicamentos para el tratamiento pediátrico de la prediabetes y de la diabetes mellitus tipo 2. En el 2019 salió el ensayo ELIPSE, que es el único, en el cual se llevó a evaluar la eficacia y seguridad para una nueva oportunidad para la obesidad mórbida y la prediabetes, que es la liraglutida o liraglutida. Es un GLP-1, es una incretina, un análogo del glucagón frente al placebo, y se añadió a un grupo metformina, se hizo un placebo, otro se hizo con metformina y otro con insulina basal, dándole una nueva opción de tratamiento para los jóvenes que estaban apareciendo con diabetes mellitus tipo 2 y con prediabetes en progresión. Ese estudio se presentó en abril del 2019 y saltó todas las barreras de la FDA porque pero muy satisfactorio. Ustedes tienen abajo donde pueden ver toda la información. La Federación Internacional de Diabetes, y después los otros, pero también es el que fue el que originó este estudio que fue a largo plazo y que es en abril del 2019. Nada más que recordarles y finalizando mi intervención, esta es una niña de más allá de las pilas y que nosotros, los seres humanos, venimos para caminar, para correr, para saltar, para hacer ejercicio y comer muy sano, nada prefabricado, nada envasado, enlatado o en cajita, que tiene muchas sustancias químicas y que nosotros llamamos perturbadores químicos endocrinos. Estos perturbadores generalmente activan cosas que nunca las inhiben, siempre activan cosas y destruyen receptores. Las tres gracias es una obra de Pedro Pablo Rubens de 1630, en donde van a ver ustedes las tres gracias que pertenecían al séquito de Afrodita y se asociaban con el amor, la belleza, la sexualidad, la fertilidad. Y ustedes ven que son muy voluminosas, porque claro, en ese tiempo era muy importante la voluptuosidad. Hoy son todas raquíticas, las modelos, y entonces esto lo podemos ver en las pinturas de Rubens. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta a sus preguntas. María Chino, muchas gracias por su clase, por su charla, excelente. 3 preguntas. Vamos con la número 1. En el adulto, ¿el ayuno intermitente es factor de riesgo para la DM2? Claro, por supuesto, porque si ustedes recuerdan que los factores de riesgo es un error dietético, el ayuno prolongado, entonces es un factor de riesgo. Yo no conozco ese tipo de dieta, pero me parece
que comen una sola vez al día cuando cae la noche, como el Ramadán, o que un día comen, otro día no comen. Eso es imposible. Lo bueno es una dieta con poca cantidad, fraccionada cada 2 a 3 horas, dependiendo cómo está la glucosa 2 horas después de comer, y entonces eso aunado a una buena dieta y a un ejercicio programado de los 7 días de la semana. Ok, doctora. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cómo se puede explicar la predisposición genética en las etnias, específicamente en la etnia indígena americana? Americano. Sí, tiene que ver la alimentación que se basa en el maíz, en la etnia indígena americana. ¿Tiene que ver la alimentación que se basa en el maíz? No, no, doctor. No, porque ellos sí comen saludable y, claro, tendrán sus perturbadores químicos endocrinos, porque esa es la vida normal actual de hoy. En los indígenas americanos se basan en la genética. Ellos tienen factores genéticos que establecen la continuidad de este problema, y como la consanguinidad que tienen es muy importante porque son difíciles los que salen de la reserva indígena y se casan con otros, y ellos se casan entre ellos, entonces mantienen y potencian muchas veces esos trastornos genéticos cromosómicos, están en el cromosoma 6, en el brazo corto, que son alelos y que vienen incluidos en los antígenos de histocompatibilidad humana. Entonces, eso lo vuelve más fuerte y con más terreno predisponente. Más que la dieta, en ellos es la genética. Ok, doctora. Muchas gracias. Vamos con la 3. ¿Cuáles son las hormonas del desarrollo en la pubertad que tienen más importancia en la génesis del síndrome metabólico? Vale, las más importantes son la hormona de crecimiento, donde vemos, voy a hacer uno por uno una pequeña receta. La hormona de crecimiento, que como ustedes saben, lo que la gente, los abuelitos, todo dicen, el estirón de la pubertad, el estirón de la pubertad está dado por la hormona de crecimiento, que per se aumenta la glucosa circulante, sacándola del hígado y vertiéndola dentro del torrente circulatorio como azúcar de nueva formación. Per se, la hormona de crecimiento más la testosterona o el estradiol en las niñas, eso es la sumatoria entre la hormona de crecimiento y las hormonas testosterona o estradiol del estirón de la pubertad, van a dar un impulso a la glucosa y un impulso al aumento de la resistencia insulínica, porque la insulina va a salir porque salen esas dos. Después tenemos también la adrenalina, la noradrenalina, que esa la podemos tener en cualquier momento. Tenemos también la LH, la FSH, que per se también son un poco hiperglicémicas. El glucagón, que ya sabemos, y entre el cortisol, que también para las situaciones de estrés. En realidad, las gonadotropinas son todas hiperglicémicas, ¿verdad? Y entonces ese estirón ese estirón de la pubertad nos cuesta un poquito de insulinoresistencia, que debemos de manejar bien con cambios en el estilo de vida, ejercicio, y que toda la familia aunada pueda cambiar.
Doctora, muchas gracias por sus respuestas. Esas eran las 3 dudas de los espectadores y le han escrito bastantes de ellos que muchas gracias por el compartir pues toda su experiencia esta tarde.